habíamos visto hasta ahora. Eh, en el sentido que no es, digamos, la más compleja que habíamos visto hasta ahora eran los árboles binarios y pues tienen máximo tres conexiones, pero son tres conexiones fijas. En el caso de los grafos, los vértices o nodos, si los quieren llamar, pues tienen muchas más conexiones. Pero a ver si este se le puede agrandar el... Ah, y ahora se bloqueó. Entonces lo que les mostraba era la estructura del vértice en este caso. Ah, sí, sí me amplía el... mm, no sé qué es lo que dice acá. Ah, ya. Listo. Entonces, bueno, esta es la estructura del vértice o el nodo para los grafos. Entonces, acuérdense que tiene vértices y aristas. Entonces, en este caso, el vértice tiene pues como unos contadores de conexiones, que es el que son los que me van a permitir de alguna manera armar el grafo. Hay también programas que le permiten a uno dibujar el grafo si lo quisiera dibujar. Um, pero bueno, este genera las conexiones por ahora. De pronto se puede hacer la versión, pues eso puede ser una tarea interesante para ustedes, tratar de conectar este con uno de los que grafican, bueno, de hecho sí, los que grafican los grafos, valga. Porque digamos que el proceso de entender cómo están conectados es más difícil. ¿Ok? Entonces, ahorita el ejercicio va a tener como un apoyo gráfico más fuerte. Listo, entonces, bueno, el estado, la posición y el número de conexiones que tiene, si es un grafo dirigido o si no es un grafo no dirigido. O sea, acuérdense que cuál era la diferencia entre un grafo dirigido y no dirigido. ¿Quién me dice? Señor profe, no escuché la pregunta. ¿Qué diferencia entre grafos dirigidos y grafos no dirigidos? Gasté mi saliva la clase pasada, qué tristeza. Entonces la diferencia entre, a ver, voy a abrir aquí la presentación y hacemos un repaso también de la teoría. Eh, Profe, que Profe, las aristas o sea, en el dirigido las aristas tienen un sentido y en el no dirigido pues están en desorden. son ah, simétricas. sí, sí, digamos que ahí están, los dos contestaron bien, o sea, complementaron la respuesta el uno del otro. Sí, son simétricos y sí tienen, o sea, los grafos dirigidos tienen, sí, sabría dos veces el que no era. Eh, los grafos dirigidos, pues, tienen aristas con dirección. O sea, yo sé que sale de un grafo y termina en otro. Eh, Pero entonces, los digamos que, dirigidos no. Dicen que no tiene ningún sentido. no, los no dirigidos. Sí, por eso los no Los- dirigidos no son simétricos, pero no tienen ningún sentido. por eso son simétricos. Lo que usted dice está bien. O sea, sí son simétricos efectivamente porque no están recargados hacia algún lado. Entonces, aquí está el ejemplo de a la derecha está un grafo no dirigido y a la izquierda un grafo dirigido. Entonces, como decía Jason, pues los grafos dirigidos son los que tienen dirección en sus aristas. O sea, yo sé que, por ejemplo, en este caso, el número 2, el grafo número 2, tiene dos aristas que entran y una arista que sale. Y el uno, por ejemplo, tiene dos aristas que salen y una arista que entra. En este caso, no puedo decir cuáles entran y cuáles salen, solo sé que uno tiene dos aristas, tres tiene dos aristas, dos tiene dos aristas y cuatro tiene una arista, por ejemplo. Pero no puedo saber cuál entra o cuál sale a alguno. ¿Listo? Entonces, pues ahí vamos a ver cómo se ve la diferencia de los dos a nivel de código también. Listo, entonces los vértices, bueno, aquí tiene todos los métodos de get, los sets, bueno.
pero pues es básicamente eso. Un vértice, yo le puedo decir cuántas aristas tiene conectadas, ¿listo? Entonces, lo primero que hay que ver, pues, es el elemento que conforma los grafos. Y si se acuerdan, una de las maneras que había de representar grafos era como una lista de listas, ¿sí? Como una especie de matriz difusa, como que esta es la lista de adyacencia, ¿sí? Entonces yo sé cuáles son los elementos que están adyacentes a mi nodo. Entonces yo sé, entonces como para repasar lo de la clase pasada, al elemento 1 están adyacentes el 2 y el 4, por ejemplo. Entonces aquí veo y la lista de adyacencias es esta. Entonces de esa misma forma es que se implementa la estructura del grafo en el código. Entonces aquí lo que uno tiene son listas de adyacencia, realmente. Esta es una lista de elementos adyacentes. Entonces aquí está el grafo, que lo que tiene es esa lista de elementos adyacentes, que está, que está compuesta por elementos que al final son vértices. Y pues los vértices tienen sus propias aristas. Aquí realmente esto lo que dice que es una lista de, una lista, y entonces aquí existen dos listas, una lista de vértices y una lista de aristas. Y se bloqueó mi computador. Ok, y una lista de aristas. Eso es lo que tiene el grafo. ¿Listo? Pero como, bueno, esta lista enlazada que está acá, pues puede contener cualquier objeto, pues yo le estoy pasando aquí cuando añado un nuevo vértice, entonces pues es un objeto al que le estoy añadiendo el, el elemento vértice, creo uno nuevo y se lo agrego a la lista de ese, no, de ese grafo específico, por decirlo así. Entonces lo que esto describe es como, sí, sí, imagínenselo como esta figura, esto es la estructura. Entonces yo tengo una lista con mis vértices y también tengo una lista con mis aristas. Eh, listo, entonces así es como se inserta un vértice en este código. Entonces simplemente agrego el vértice. Y en el caso de insertar una arista, pues tengo que decirle de qué vértice a qué vértice va, qué elemento es el que voy ver, object. Ok, este es un new edge. Bueno, perdón, es que aquí falta mirar otra estructura que es el edge. Pues que también, bueno, este es otro elemento que va a contener, pero bueno, como es una arista, pues digamos uno le puede dar como un valor a la arista, si quisiera, pero no es muy común que se haga. Pues uno lo puede dejar null, básicamente. Y la arista lo que tiene es un vértice 1 y un vértice 2, o sea, un vértice donde sale y un vértice donde llega, ¿sí? Y puede ser dirigida o no, ¿cierto? Entonces tiene esta propiedad que es, si la arista es dirigida, entonces va a ser true, y si la arista es no dirigida, pues de un grafo no dirigido, pues va a ser false en ese caso. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, tiene dos constructores y nada, tiene los dos elementos, los dos vértices. Pero pues esta es importante conocerlo, pues porque sé que para crear una arista necesito eso. Dos vértices, uno de inicio, otro de salida. Aquí, bueno, por defecto viene si es dirigido, pero ese constructor está chistoso. Bueno. Por defecto es no dirigido. Y así es como se crea acá en la lista de... Aquí yo creo que... aquí estoy creando una arista no dirigida por defecto. Entonces... Listo. Y entonces lo que hago acá es, además de crear la arista, pues la añado a la lista de aristas de mi grafo. Okay. Entonces, si el grafo es dirigido, entonces el vector va a aumentar, o sea, el primer elemento, el vector 1, que es v, va
a sumar 1 a su contador de aristas que salen, y el vértice 2, que es W, va a sumar 1 a la lista de aristas que entran, ¿sí? Eh, listo. Entonces, y entonces aquí lo que hago es, sí, bueno, lo agrego al número de aristas que entran, y acá el primer vector lo agrego al número de aristas que salen. Si no es dirigido, entonces no se le suma ni a las aristas que entran ni a las aristas, sino a su número de aristas, ¿sí? Entonces acuérdense que aquí, otra vez para que se recuerde, para que se acuerden, perdón. Entonces el vector tiene 3 contadores, uno de aristas que se llama EI o edges, que se llama edges in, y el otro se llama edges out, perdón, EO, y el otro es edges. Entonces es como el término, la arista en inglés se le llama así como borde, como edge, como edge. ¿Listo? Listo, entonces así es como se agrega una arista. ¿Ok? Cada uno de los vértices tiene como un grado y se pues calcula por el número de aristas que tenga. Entonces ahí lo que uno hace, bueno, este realmente es el grado, bueno, si es el grado del vector, entonces, pero aquí va recorriendo la lista de vectores y retorna, bueno, lo que hace es retornar los grados del vector. Bueno, esa función está un poco rara. Pero esto es para grafos no dirigidos. Y en este hay dos que entonces yo obtengo el número de aristas que entran y el número de aristas que salen, lo mismo. Bueno, también, esta función de acá lo que hace es mirar vértice por vértice y revisa cuáles son los vértices adyacentes de cada uno. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para después hacer el recorrido en anchura, ¿sí? Entonces aquí más adelante está este código que es para hacer el recorrido de FC, que es el que les mostraba acá más adelante. Entonces no, este es en profundidad. Bueno, DFC, recorrido en profundidad. Y ahorita vamos a mirar cómo funciona ese recorrido en profundidad. Este es un poquito más largo el caso, pero pues realmente lo que hace el algoritmo es, bueno, es algo que les expliqué la clase pasada. Y bueno, ahorita lo vamos a ver. Esta es la implementación de las funciones. Este es, pues, no es tan complejo, digamos que no tiene funciones recurrentes como en el caso de los árboles, porque en este caso no, digamos, los árboles binarios, una de las cualidades que tienen es que es un árbol de árboles, ¿sí? Entonces, siempre va a estar abriéndose todo el tiempo binariamente, de a dos puntos. Entonces, aquí yo no tengo específicamente un número de grafos con los que vaya conectado a un vértice, un número de aristas que, bueno, sí, un número de vértices con los que va conectado a otro vértice. O sea, no sé cuántas conexiones tiene, sino las voy formando a medida que se van necesitando. Entonces, imagínense que eso es como cuando ustedes están generando un mapa de ciudades. Entonces, ustedes saben que hay ciudades que están conectadas con otras y hay ciudades que no están conectadas con otras ciudades. Entonces, yo puedo decir que hay una conexión directa entre, bueno, aquí en Boyacá, por ejemplo, entre Tunja y Paipa, por ejemplo, ¿sí? Y Paipa está conectado con Duitama, Duitama está conectado con Sogamoso, entonces yo tendría que hacer un grafo que conecte a Tunja con Paipa, Paipa con Duitama, Duitama con Sogamoso. No hay una conexión directa entre
Tunja y Duitama. Tengo que pasar a través de Paipa, ¿cierto? Y Paipa sí tiene una conexión directa con... Entonces yo sé que si lo viera como un grafo, entonces Paipa sería un vértice que tiene dos aristas, una que apunta a Tunja y otra que apunta a Duitama, ¿sí? Y así uno puede empezar a construir grafos, a pesar de que, por ejemplo, Tunja solo tiene en ese grafo pequeño una arista que apunta a Paipa, Sogamoso solo tiene una arista que apunta a Duitama, y si yo metiera, por ejemplo, Santa Rosa, y entonces Santa Rosa está apuntando, bueno, y así, aunque bueno, ustedes no conocen la geografía de Boyacá, pero ahí se les estoy explicando un poco. Pues mejor dicho, para que sea un poco más gráfico, voy a hacer el ejercicio con Google Maps, para que vamos a hacer un ejercicio rápido ahí con Google Maps. Entonces, esa es la utilidad de los grafos. Yo puedo también, les muestro. Un poquito más grande. Entonces, cada uno de los elementos que yo incluyo, los vértices, pueden ser, bueno, aquí hay una cantidad de ciudades. Entonces, lo voy a mostrar un poquito con zoom. Es como para hacer el ejercicio más. Listo, entonces, una papaya. Estos pares. Aquí les puedo explicar. Yo sé que es mucha vuelta para lo que necesito explicarles, pero bueno, entonces lo que les decía es, bueno, aquí si uno se imaginara un grafo de, de, mm, de ciudades, por ejemplo. Listo, entonces voy a graficarlas con otro color. El rojo siempre funciona. Entonces lo que les decía aquí, yo me imagino que esto es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo. Bueno, por ejemplo, por acá, bueno, este es otro nodo, y aquí hay otro nodo, aquí hay otro nodo. Entonces, yo podría ir creando muchos más nodos acá. Entonces, aquí están las rutas que les decía. Entonces, cada uno de estos elementos es un nodo que se está interconectando por medio en este caso, pues son carreteras, pero esas son las aristas que tiene, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que aquí hay unas conexiones que veo que son directas entre ciertos elementos y son indirectas. Bueno, aquí por ejemplo, aquí puedo encontrar una ruta que va hasta Sogamoso y si incluyera, por ejemplo, a Toca acá, entonces puedo incluir dos aristas que van de Tunja a Toca y de Paipa a Toca. Entonces ahí va como una construcción de nodos. Bueno, aquí está todo irregular, ¿sí? Y entonces yo puedo decir que cada uno de estos tiene, bueno, que podría tener un número acá. Entonces este puede ser el 1, este puede ser el 2, este puede ser el 3.
el 4, el 5, el 6, el 7, bueno, en el orden que yo quisiera. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, entonces como les decía, no hay una manera específica de decir, el no va a tener una cantidad determinada, sino la cantidad puede ir variando y puede ir aumentando, puede ir disminuyendo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los elementos, bueno, aunque esta línea entre Tunja y Toca, yo no sé, me la inventé. Pero, pero lo que les decía era que no hay un número determinado de nodos, sino pueden ser muchísimos. Pero eso también me ayuda a que yo pueda ir determinando rutas dentro de esa construcción de grafos que tengo ahí. Bueno, esa es como una explicación nuevamente de cuál es la utilidad de los grafos y todo ese tema. Entonces, bueno, aquí vamos a ver cómo se implementa este tema de los grafos. Listo, entonces, bueno, primero aquí se va a agregar un vértice. Bueno, aquí voy a limpiar la pantalla, la consola. Se puede así. Clear. Entonces, para que vean acá qué es lo que va a hacer el programa. Entonces, primero inserta dos vértices, un vértice A y un vértice B que están nombrados cada uno como V1 y V2. Y después crea una arista entre los dos. Y en este caso, fíjense que todas son falsas. Entonces, lo que me está diciendo es que este es un grafo no direccional, ¿sí? Entonces este grafo no tiene dirección, sino simplemente tiene tiene vértices conectados. Entonces A y B están conectados, inserta un nuevo eh, elemento que se llama C y está conectado con B. Y después inserta otro nuevo elemento que se llama D, que va a estar conectado con C. Después inserta un nuevo elemento que se llama E y lo conecta con A, con B y con C. Después inserta otro elemento que se llama F y lo va a conectar solo con C. Después inserta otro elemento. Entonces va insertando elementos y va insertando las aristas. Entonces otro elemento que se llama G y lo conecta con E. Después otro que se llama H y lo conecta con A y con E. Después otro que se llama I y lo conecta con H. Después otro que se llama J y lo conecta con bueno, aquí lo conecta con F, con H y con G. ¿Listo? Entonces me imagino que ustedes ya se imaginaron cómo es el grafo, ya lo tienen en la cabeza, ¿no? Lo tienen completico en la cabeza. ¿No? No me digan que no lo pueden visualizar. Levánteme la mano el que no lo pueda visualizar en su cabeza, con esa descripción tan clara. Entonces fíjense que, digamos, las conexiones están ahí, pero hay un merequetengue de cosas que uno no puede, pues a menos de que ustedes se hayan puesto a dibujarlo en un papel mientras yo se los estaba mostrando cómo se iba dibujando, pues no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dibujé acá, en este de acá. Problema de llamar dos presentaciones con el mismo nombre. Pero pues digamos que cuando se crea el grafo va diciendo con qué elementos está conectado cada uno. Bueno, entonces aquí cada elemento, cada vértice tiene sus conexiones. Entonces, bueno, por ejemplo acá el vértice 1 se va conectando con otros elementos, pero yo no sé pues digamos que este primer vértice se conecta con 2, con 5 y con 8. Entonces aquí está conectado con 2, con 5 y con 8. Listos, también las conexiones. Después miro el vértice 2 está conectado con 1, con 3, con 5, con 1, con 3, con 5. Entonces veo el 2, está con 1,
con 3 y con 5. Listo. 1 con 3 y con 5. Después voy a mirar el vértice 3. El vértice 3, acá que es el C, está conectado con 2, con 5, con 6 y no más. Entonces, vértice 3 está con 2, con 5 y con 6. Pero no sé por qué está con el 4. Sí, también con el 4, perdón. Listo. Vértice 5 está con 1, con 2 y con 3. Entonces el 5 está acá con 1, con 2, con 3. Y además con 8 y con 7. Con 8 y con 7. Ahora el 6 está conectado con 3 y con 10. 3 y con 10, listo, sí está conectado acá. Y ahora el 7 está conectado con 5 y con 10. Entonces el 7 está conectado con 5 y con 10. Listo, el 8 está conectado. Espérate que creo aquí el vértice 8 lo conecto con el 1, con el 5 y con el 9 y con el 10. Con el 1, con el 5, con el 9 y con el 10. Listo, tiene 4 conexiones. Después el vértice 9 lo conecto solamente con el 8, que esa ya estaba hecha acá, con el 8. Y el último, que es el vértice 10, está con el 6, con el 8 y con el 7. Entonces está con el 6, con el 8 y con el 7. En estas conexiones son todas raras acá, pero listo. Entonces ese sería el grafo que está dibujado ahí. Entonces, si se quisiera recorrer por profundidad, ¿se acuerdan cómo es ese recorrido por profundidad? Esperen. Profe, recorrido por profundidades hasta dónde llega, o la conexión que hay entre el primero. Pues es que este código que yo conseguí eh, tiene el recorrido por profundidad, es más parecido al que yo les mostré la clase pasada, como el de por Por eso, anchura. pero digamos en este caso, déjame ver, profe, ahí el gráfico ese que tenía que, no lo veo. Perdón, Y o sea, no el otro. Sí, o sea que digamos, la recorrido sería, digamos, el B, lo que recorre el B hasta el I, porque tiene cierta conexión entre esos, o Entonces, digamos, el recorrido mire, el recorrido que hace bueno, el recorrido por profundidad del algoritmo es el siguiente. Bueno, y aquí lo tengo es en Paint, perdón. Este es el mismo grafo, solo que dibujado diferente. Digamos que este fue el que hice instintivamente en Paint, pero este me ayuda mucho a explicarles cómo es el recorrido que se va a hacer, que les voy a mostrar ahorita. Entonces, el elemento 0 acá digamos, el primer elemento que voy a mostrar en el recorrido del grafo por profundidad es A, porque es el primer vértice. O sea, ya está marcado, entonces, este está marcado como el primer elemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a mirar sucesivamente cuáles son los elementos que están conectados. Entonces, el recorrido empezaría con la letra A. Después viene, ¿quién está conectado con A en el primer nivel? A viene B, después viene E, después viene H. ¿Listo? Entonces uno dice, alguno de ellos está, eh, alguno de ellos, bueno, el siguiente nivel, ¿cuál es? Entonces yo digo, ¿quiénes están conectados con B? Entonces los que están conectados con B directamente, o sea, que no están a través de otro, aquí es C, A, que ya lo conté, y E, que también ya lo tengo. Entonces el siguiente en el recorrido sería C. ¿Listo? Entonces como ya ve, ya tiene agotadas todas sus conexiones, paso al siguiente nodo, que es E. Entonces digo, ¿quién está conectado con E? Está conectado G. Listo, entonces viene G, la letra G acá.
Después viene, bueno, obviamente el primero es B y A, pero ya los recorrí. Entonces viene G, después viene H, que también ya lo recorrí, entonces ya ahí acabó mi recorrido. Después paso a H, que es el que está conectado, el tercero que está conectado directamente con A, y miro cuáles son las conexiones que tiene. Entonces ya conté la de A, ya conté la de E, y aquí cuento la de I, después viene I y después J. Entonces aquí viene I, J, y ahí ya termino ese segundo nivel. Entonces ya estos son los vértices de segundo nivel. ¿Cuáles me faltan? Entonces empiezo con C. ¿Quiénes están conectados a C? D y F. Entonces, para terminar el grafo, aquí termina con D y F, y ahí termina el recorrido en profundidad del grafo. ¿Sí? Eso sería lo que debería hacer el algoritmo. Entonces, debería A, B, E, H, C, G, I, J, D, F. Bueno, con, la, con el código extraño que hice ahí. Listo, entonces aquí, bueno, después de que crea los enlaces, entonces aquí ya creo el grafo, entonces en este código de acá, este código de acá lo que hizo fue crear un grafo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo lo hiciera con ciudades, entonces lo que hago aquí simplemente es vértice y creo el vértice. O puedo crear, digamos, aquí pues aquí se muestra vértice y conexiones, vértice y conexiones, vértice y conexiones, como para que tengan una idea. Pero pues no necesariamente se necesita crear en ese orden. Si yo lo hiciera con un grafo de ciudades, que podría ser un ejercicio que ustedes puedan entregarme a futuro, podrían decir, ah, entonces inserto el vértice, entonces volviendo aquí a este, entonces, por ejemplo, insertar el vértice, Tunja, Villa de Leyva, Arcabuco, Moniquirá, Toca, Paipa, Duitama, ¿listo? Esos son los vértices de mi grafo, ¿ok? Después, lo que yo puedo hacer es empezar a insertar las conexiones. Entonces, yo digo, Tunja está conectada con Villa de Leyva, con Arcabuco, con Paipa. Entonces, yo empiezo a crear las rutas. Entonces, una cosa es crear el vértice y la otra es crear las aristas. Igual las aristas siempre van a tener dos vértices que se conectan. Eso es algo también como, bueno, peculiar también de los grafos, o no tendría mucho sentido de pronto tener un vértice sin conexión, pero puede existir, ¿sí? Entonces usted puede decir, no, es que esta es una población que está totalmente desconectada. Y crear un grafo de ese tipo de cosas funciona de pronto para eso, para generar un diagnóstico de cuál puede ser una población que está totalmente desconectada por la red de carreteras que existe en el país, por ejemplo, ¿sí? Eso es un ejemplo. Entonces, lo que se hace primero es pues insertar los vértices y después se pueden insertar las aristas o en el orden que quieran, pero la idea es que que son dos procesos independientes, pero que crear una arista depende de que los dos vértices ya existan, ¿sí? Una arista no puede, no, pero un vértice no necesariamente está conectado con otro, ¿sí? Yo puedo tener vértices sueltos, pero no aristas sueltas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí me va a mostrar cuántos son el número de vértices y el número de aristas, pero eso es básicamente contar dentro de la lista de vértices y aristas que tiene, el grado del vértice A y el grado del vértice H, entonces, pues, cuántas conexiones tiene. Y aquí viene el recorrido que les decía que es el recorrido, bueno, profundidad. Voy a correr el código, solo para que vean eso. Entonces, bueno, me va a mostrar primero el número de vértices. Ok. Número de vértices es 10, tiene 10 vértices. Y el número bueno, esperen, pasemos aquí antes de que sople eso. Entonces tiene 10 vértices y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 aristas. ¿Sí? Ese tiene, entonces me va a decir, aquí me dice, número de vértices 10, número de aristas 14.
El grado del vértice A, 3. Entonces, eso significa que A tiene 3 aristas conectadas. Entonces, pues las voy a separar acá para que se noten mejor. Entonces, tiene 1, 2 y 3 aristas conectadas. ¿Sí? El grado del vértice H, que es FGH, sería 4, porque tiene, y aquí voy a separar esta otra también, tiene 1, 2, 3, 4 aristas conectadas. ¿Sí? Eso también, bueno, ¿para qué me sirve saber el grado de, de una arista? Pues eso también me sirve para saber cuántos recorridos puedo yo hacer desde ese punto, porque no, bueno, obviamente el recorrido en profundidad, pues yo lo hago desde mi vértice que ya, pero yo lo podría hacer desde cualquier vértice que yo escoja del grafo. Eso sería como el mundo ideal. Y aquí viene el recorrido en profundidad. Entonces, acuérdense que, bueno, voy a copiar esta cadena y la voy a comparar con la que puse en peinadito irregular. A ver si cuadra. Entonces viene A, B, E, H, C, bueno, una G rara que está ahí, y J, I, D y F, ¿sí? Entonces ese es el recorrido en profundidad. Entonces simplemente toma de inicio este primer vértice que está marcado como el vértice 1, es el primero que está en mi grafo, y de ahí empieza a recorrer todos los elementos adyacentes a ese grafo y después los elementos adyacentes a los adyacentes a ese grafo y después los elementos adyacentes a los adyacentes, así sucesivamente. ¿Sí? Entonces sería la forma de recorrerlo y eso es lo que hace ese algoritmo, recorrer en profundidad. Eso me permite, pues, por ejemplo, encontrar rutas rápidas entre nodo y nodo. Entonces yo sé que para ir de A a H, por lo menos tengo que pasar por dos nodos. Entonces tengo que ir de A a B. Ah, no, mentiras, de A a H es directo, que en este caso. ¿Sí? Entonces, bueno, eso me permite hacer, pues, ese tipo de inferencias, o sea, cuántos elementos tiene o cómo lo recorro. Eh, bueno, ese sería como el tema del recorrido en profundidad. Bueno, y después viene acá, más adelante, ya viene lo que les decía. Entonces, viene primero la creación de 4 vértices y en este caso, después viene la creación de las aristas. En este segundo ejemplo, ya es un grafo direccional, ¿sí? Entonces, yo tengo 4 nodos, que es K, L, M y N, ¿sí? K que es el 11, L que es el 12, M que es el 13 y N que es el 14. Entonces, bueno, mientras se desbloquea el compu, ahí ven que el vértice 11 va al vértice 12 y que eh, está, que sí tiene dirección. Entonces va del 11 al, después viene del 11 al 13 y también, o sea, salen 3 del 11, entonces uno que va al 12, uno que va al 13 y uno que va al 14. Entonces también me tomé el trabajo de hacer este nodo de acá. Eh, entonces el K, que es el 11, va al 12, al 13 y al 14. Después del 12 va al 11, entonces del 12 se devuelve uno al 11. Del 13 va uno al 12, entonces del 13 va uno aquí conectado al 12. Y del 14 va uno conectado al 13, entonces del 14 va al 13, ¿listo? Y pues diríamos que aquí son 4 nodos con 6 aristas. Entonces lo mismo podría uno decir que eh, eh, bueno, aquí en el momento, como es el mismo grafo, eh, aquí yo debería crearlo en un nuevo grafo, por ejemplo. Aquí puedo decirle que este es un grafo que se llama el grafo 2, por ejemplo. Entonces yo a este grafo le puedo preguntar también el número de nodos, el número de vértices.
Aquí voy a hacer la misma pregunta. Número de aristas y número de vértices. Para este, solamente, bueno, pues obviamente va a decir que son 4 vértices y 6 aristas, debería decirme, ¿no? Sí, entonces 4 vértices y 6 aristas. Y aquí pues lo que hago es decir cuál es el número de conexiones que entran y el número de conexiones que salen de cada uno de los vértices. Y pues aquí pues tiene la función de degree, entonces como el grado de nodos que salen, el grado de nodos que entran, de enlaces que entran y enlaces que salen. Pues que aquí básicamente, viendo el ejemplo gráfico, sería... se me perdió. Acá. Entonces sería... Entonces, de K salen 1, 2 y 3. Y entra solo 1. Entonces, si voy a mirar acá, entonces entra 1 y más abajo dice que K salen 3. ¿Ok? De L sale 1 y entran 2. Entonces de L sale 1 y entran 2. De M sale 1 y entran 2 también. Entonces de M entran 2 y sale 1. Y de N sale 1 y entra 1. Entonces N sale 1 y entra 1 y sale 1. ¿Listo? Entonces digamos que esta aplicación pues tiene ya todas las funciones implementadas y esa es la forma en cómo se escriben y funcionan los grafos desde el código de Java. Entonces, como les decía, estas estructuras no son como las anteriores, e insisto en eso porque digamos que la parte gráfica es muy importante y no tanto porque escriba exactamente la realidad que pretende escribir, pues porque les digo, este grafo de acá y este otro grafo de acá son exactamente el mismo, ¿no? Pero son totalmente distintos, pero las conexiones vienen igual. O sea, si yo quisiera organizar este de la misma manera, pues no habría problema porque tiene el mismo número de conexiones con los mismos elementos. ¿Sí? Pero pues ahí el tema es entender que también la descripción gráfica del grafo va a ayudar mucho a entender cómo están conectados los elementos, más allá que uno lo pueda deducir a través pues de los algoritmos que tiene este programa. Listo, bueno, entonces hasta aquí viene la explicación.